El cordero de Pesaj y la plata para la propiciación. Existe una diferencia fundamental entre el cordero de Pesaj y la plata para la propiciación. El cordero era dedicado absolutamente para la redención de todo el pueblo, todo el pueblo. Sin embargo, la plata para el rescate solo se aplicaba a la redención de los hombres que estaban calificados para formar parte del ejército de Elohim. Supongamos que algunos hombres del pueblo escogido de Elohim, pero menores de 20 años, hubiesen ofrecido el medio ciclo de plata para el rescate. Ya que eran menores, les faltaba la madurez, ¿no es cierto? No estaban calificados para pagar la plata por el rescate, no se les hubiera aceptado. Sí, sin embargo, con relación a la redención efectuada por el Cordero de Pesaj, la edad no importaba. Y esos mismos que podían estar ofreciendo, pero siendo menores, ya estaban redimidos, ¿sí? Todos los hijos de Israel, sin importar su edad, podían ser redimidos por el Cordero, justamente. Incluso un recién nacido podía ser redimido, pero obviamente no se lo iba a mandar a la guerra. La diferencia de quienes podían ser redimidos por el Cordero de Pesaj o la plata para el rescate ha sido ignorada por algunos maestros bíblicos, y en eso el análisis es bastante básico, porque cambian los resultados de la interpretación. Como el cordero escogido de Elohim en un sentido espiritual, sin importar nuestra edad, todos hemos sido redimidos. Que eso quede claro. Eso, y ese es un asunto que realizó Mashiach de una vez para siempre, y está encerrado el asunto. Basta creer en él para poder tener acceso a esa redención. Sin embargo, lo que importa es cuál es nuestra edad espiritual conforme a nuestra madurez, ¿sí? Para el tiempo de Shemot 30, ¿no es cierto?, que estamos estudiando, el número de los hijos de Israel era por lo menos de 2 millones, ¿sí?, que son los cálculos generales que se realizan. Pero tenemos solamente 603.550, para ser muy exactos, que calificaban para estar en el ejército de Elohim. Más de 2/3 del pueblo Elohim eran mujeres u hombres menores de 20 años que no podían entrar en el censo militar, o personas muy ancianas que también no hubieran podido entrar. La experiencia espiritual, en cuanto a si queremos estar en el ejército que lucha por el mover de Elohim, es que debemos madurar. Necesitamos crecer hasta que tengamos la edad espiritual de 20 años, ¿sí? La intercesión que se hace en el altar del incienso tiene como propósito el crecimiento y la madurez para que se pueda formar el ejército. Cuanta más intercesión se hace en el altar del incienso, más urgente es que el pueblo de Elohim crezca. Tenemos que ver que la necesidad de madurar es imperante. Entonces, existe una urgente necesidad de que más de nosotros crezcamos hasta alcanzar la madurez y por lo tanto calificar para el ejército de Elohim. Solo cuando se forme este ejército, Elohim podrá moverse en la tierra con miras a su propósito. Cuando el ejército no está levantado, no está recorriendo toda la tierra, lamentablemente su mover se ve limitado. Sin un ejército formado por los santos maduros, él no tiene la manera de moverse. El pueblo escogido de Elohim necesita madurar. Este es el propósito de la oración de intercesión que se ofrece a Elohim desde el altar del incienso. Las hermanas no deben desalentarse al ver que solo los hombres del pueblo de Israel podían formar parte del ejército de Elohim, ya que estos son sombras, no es un asunto de sexo ni de sumisión siquiera. Antiguamente los niños menores eran considerados en igualdad de condiciones con las mujeres. Eran como mujeres, no tenían ningún derecho prácticamente. Y si para ellos no tenían derechos es porque fueron abusivos, ya que no vemos ese comportamiento en los patriarcas. Realmente ellos no eran abusivos de esa forma, y tampoco lo vemos en otros hombres piadosos que amaron a sus mujeres, como el ejemplo de Ana y Elcaná, ¿no es cierto?, los padres de Shmuel. La mujer representa la mitad más débil del cuerpo, es cierto, el complemento de la cabeza. El hombre representa a la cabeza, sí, es decir, la novia y Mashiach, pero son representaciones. Y si el hombre abusa de su esposa, claramente no es un buen representante de Mashiach. Entonces, estas cosas son cuadros y debemos entender todo esto, como las cosas que son. Una vez que ha llegado la cabeza verdadera, ¿no es cierto? No es que tenemos que revelarnos de nuestros esposos ni nada por el estilo. La cuestión siguen siendo, los cuadros tienen que seguir siendo de la misma manera. Pero justamente los hombres tienen que empezar a representar mejor a Mashiach. Perdón.
Desde el punto de vista espiritual, un hombre representa a alguien que es fuerte y que ejerce la autoridad. Yahweh le dio la autoridad a Adán, ¿sí? En la actualidad, espiritualmente hablando, algunas hermanas pueden ser hombres y algunos hombres pueden ser mujeres. No pasa por ahí porque una vez que Mashiach ya ha llegado a nuestras vidas, ya no hay hombre ni mujer, no hay gentil ni yahudita, ¿no es cierto? Ya todas las cosas han sido niveladas, no para abusar, sino para colocarse cada uno correctamente en la postura en la que debía estar. Si mujer, en sumisión, ¿sí? A su cabeza correspondiente. Hay hombres inmaduros espirituales y mujeres maduras espirituales también. Y viceversa también tenemos, ¿no? Que hay de todo en todas partes. No es una guerra de sexos estas, es una coordinación perfecta. Tenemos que terminar de decir, ay, quién está arriba y quién está abajo, porque Mashiach tenemos que recordar que todos somos mujeres. Él es nuestra cabeza, por lo tanto, el cuerpo es femenino, por eso se le llama la novia, ¿sí? Entonces, ya sea que seamos hombres o mujeres, desde el punto de vista espiritual, no depende de si somos hermanos o hermanas, ¿sí? Depende de si somos fuertes o débiles en el Ruach. Esa es la postura. Si ustedes son fuertes en el Ruach, ustedes son hombres, entre comillas, ¿no es cierto? Hombres espirituales. Pero si son débiles en el Ruach, son mujeres espiritualmente hablando, en esa diferencia. Entre nosotros hay muchas mujeres y es por eso que se requiere más madurez. Supongamos que ustedes ya son lo suficientemente maduros para ser parte del ejército de Elohim, ya que su experiencia espiritual equivale a por lo menos esos 20 años de vida que son requeridos, entonces están calificados para ser contados entre los que pueden ir a la guerra. ¿Significa eso que ustedes pueden entrar mañana a la guerra? Definitivamente no. Sí. Si ustedes trataran de luchar directamente al día siguiente, caería mortandad sobre los nuevos, evidentemente. Cuando tomes el número del pueblo israelita según su inscripción, cada cual pagará a Yahweh un rescate por sí mismo cuando se inscriba, para que ninguna plaga venga sobre ellos por estar inscribiéndose. Entonces, para evitar que caiga cualquier mortandad, no debemos ir a luchar por nuestra cuenta, ¿sí? Debemos declarar que nunca iremos por nuestra cuenta al ejército de Elohim. Nosotros somos reclutados, nosotros pagamos ese rescate y únicamente vamos a ir a la lucha en Mashiach y por medio de Mashiach, ¿sí? Mashiach es nuestro medio ciclo de plata para pagar el rescate. Esa es la cuestión siempre. Él es precioso y valioso como para pagar nuestro rescate, para que no caiga mortandad sobre nosotros por estar alistándonos en el ejército de Yahweh. Si queremos luchar en el ejército de Elohim, solo debemos hacerlo por medio de nuestro Mashiach. El Mashiach tipificado por la plata del rescate no es el Mashiach clavado en el madero, ¿sí? El que murió en el madero como una ofrenda por el pecado y por la transgresión. Al contrario, la plata para la propiciación es una ofrenda elevada, una terumá nuevamente, la cual tipifica al Mashiach que resucitó y ascendió y que ahora está en los cielos. Conforme a la tipología de la plata para la propiciación, no luchamos como ejército por el Mashiach clavado en el madero, a través de él, sino por el Mashiach ya ascendido, que ha sido glorificado. Lo que tenemos para hacer, para estar en el ejército, es la autoridad, justamente, que Mashiach le dio a su cuerpo porque él la recibió una vez que fue glorificado y ascendido, ¿no es cierto? Entonces, él está sentado en el trono del Padre, ¿no es cierto? Y él es el rey. Es posible que nunca hayamos considerado este asunto, pero este es el cuadro que se nos presenta claramente. Además, nuestra experiencia nos muestra que siempre que luchamos por nuestra cuenta y no por medio de Mashiach como la plata para el rescate, sufrimos mortandad. Enseguida somos atacados, ¿no es cierto? Lo cual implica que en la batalla espiritual pasamos por un desastre. Sí, es más o menos como lo que trataron de hacer los hijos de Ezeba, ¿no es cierto? Ellos no habían pagado la plata para el rescate y no estaban literalmente dentro del ejército de Yahweh, por lo tanto, sufrieron una paliza. Sin embargo, por lo menos algunos entre nosotros han tenido la experiencia de luchar espiritualmente, no por ellos mismos, sino por Mashiach como la plata para el rescate, a través de él, formando ya parte del ejército. Esta lucha es por medio de Mashiach como la ofrenda elevada, Terumasi, el Mashiach resucitado y ascendido. Esto es una cosa diferente al sacrificio
que él realizó previamente en el madero, y que nos da justamente la salvación. Uno nos da la salvación, el otro nos da la autoridad. Todos los que han participado en la batalla espiritual saben que esta no se lleva a cabo en la tierra, ¿sí? Las guerras espirituales se realizan en el aire espiritual. Si queremos luchar de esta manera, tenemos que estar en los lugares celestiales con el Mashiach ascendido, como dice justamente en Efesíes, donde dice todas estas cosas. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua el Mashiach, que nos ha bendecido en el Mashiach con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Elohim la ejerció en el Mashiach cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Él está sentado en los lugares celestiales. Y juntamente con el Mashiach Yahshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esto está en pasado. ¿Alguno de ustedes ya fue resucitado? Fue cuando morimos, ¿no es cierto? Y nacimos de nuevo. Esa es la realidad. En los lugares celestiales, en el plano espiritual, ya está consumado, ¿sí? Aquí falta que transcurra una serie de cosas. Todo esto es para que ahora se dé a conocer por medio de la congregación la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. No es que nos tenemos que quedar sentados y sin hacer absolutamente nada porque Mashiach ya lo hizo todo. No, la congregación tiene que ir a lanzar en cara a estos principados y autoridades de los lugares celestiales las cosas que realizó el Padre a través del Hijo. Entonces, a través de todos estos pasukim, vemos que Yahweh elevó a Mashiach y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, donde también fuimos sentados con él. Y allí fuimos llenos de bendiciones espirituales, ¿sí? Y hoy como congregación, porque el ejército es parte de la congregación justamente, estamos para confrontar a los principados y autoridades en los lugares celestiales. Esta es la función y este es el objetivo, porque esta es justamente la batalla.